México. Es difícil imaginar que las posibilidades de hoy en día en un pasado eran nulas. Sin embargo, la historia, como cualquier recordatorio del pasado, nos muestra una época muy diferente. A finales del siglo XIX, el 27 de septiembre de 1821, el ejército de las Tres Garantías entró triunfalmente en la Ciudad de México. Un día después, se constituiría la Junta Provisional Gubernativa, redactando la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano. En este mismo año, las condiciones sociales nos muestran que aún el poder se concentró en las élites de las clases acomodadas, como el clero, el ejército, los grandes terratenientes o los comerciantes. Por otro lado, los mestizos y castas mantenían el sitio más bajo dentro de la pirámide social. En esos momentos, la mayoría de la población se concentraba principalmente en el centro del país, con un norte casi completamente deshabitado. Ya una vez lograda la independencia, se crearon las escuelas llamadas amigas, bajo el patrocinio de la moral católica. En ese entonces existían 6 escuelas, y para 1827 ya habría más de 60. Un año más tarde, para 1822, se funda la Compañía Lancasteriana, con el propósito de difundir las primeras letras en las escuelas públicas. Mientras tanto, el comercio internacional estaba paralizado. Este intercambio había quedado obstaculizado y los sistemas de riego habían quedado abandonados. Todo esto se debió a la corrupción del gobierno y los excesivos impuestos al comercio interno. Por esto, enfrentar los graves problemas que vivía México implicaba que se desarrollara un proyecto de país. Se necesitaba cambiar la forma en que el gobierno tenía manipulada a la población, y al mismo tiempo, era necesario trabajar por el reconocimiento del país y del gobierno por el resto de las naciones. Para esto, se presentaron varios proyectos, los cuales eran los sentimientos de la nación por parte de los insurgentes y los 2 documentos principales con los que se consuma la independencia: el Plan de Iguala, promulgado el 24 de febrero de 1821, y los Tratados de Córdoba, firmados exactamente 6 meses después. Continuando por el año de 1822, España se negaba a aceptar la independencia de su excolonia, y peor aún, tampoco contaba con el reconocimiento internacional. Había al menos 2 proyectos, el de los insurgentes, que representaban una tendencia democrática liberal, y los partidarios de Iturbide, que se inclinaban por la continuación de un sistema de privilegios y desigualdades. Para el 24 de febrero de este año, la Junta convoca a un congreso para hacer una constitución, la cual nunca cumple su cometido. Poco después, el 18 de mayo, es aclamado como emperador Agustín Iturbide por un ejército quien no fue coronado sino hasta el 21 de julio de ese mismo año. Con esto, el 31 de octubre, Iturbide disuelve el Congreso con el pretexto de incapacidad legislativa, y después crea una junta instituyente que se encarga de redactar una constitución, con lo que la regencia se fortaleció y, por ende, la influencia y el poder de Iturbide también fueron beneficiados. Es por eso que el 2 de diciembre de 1822 hubo un levantamiento armado por parte de Antonio López de Santana con el Plan de Casamata. En él declara nula la proclamación de emperador de Iturbide y en su favor se le unen Nicolás Bravo y Vicente Guerrero. El 19 de marzo, Iturbide abdica al trono, y el Congreso lo declara como un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, Iturbide es desterrado y el 30 de mayo de 1822, el Poder Ejecutivo estuvo a cargo de un triunvirato encabezado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, quienes habían de convocar a un Congreso Constituyente para establecer las bases jurídicas del nuevo Estado mexicano. Un año más tarde, el 7 de mayo de 1824, en el Congreso se declara traidor y fuera de la ley Iturbide. El 19 de julio del mismo año, Iturbide fue apresado, juzgado por el Congreso de Tamaulipas y fusilado en Padillas, debido a que desafió la orden del destierro. El grupo que propone el proyecto republicano estaba formado por criollos, mestizos y algunas personas ilustradas que veían con buenos ojos la idea de formar una república a la manera francesa o estadounidense.
Para el 31 de enero de 1824, en el Congreso se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación, donde se establecía que México sería una república representativa y popular. Y unos meses más tarde, el 7 de noviembre, se declaró formalmente el Congreso Constituyente, que llevó a cabo las elecciones presidenciales, resultando triunfadores el general Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, quienes el 4 de octubre jurarían ante la nueva Constitución. Manuel Félix Fernández, conocido como Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de la República, el 10 de octubre de 1824, terminando su mandato el 31 de marzo de 1829. Nació en la villa de Tamazula, en la provincia de Nueva Vizcaya, en el actual estado de Durango. Fue diputado, senador y gobernador de Veracruz. Las prioridades de este gobierno eran el reconocimiento de México por otras naciones, estabilidad a su gobierno, reactivar la economía con la ayuda de Gran Bretaña para estrechar los lazos comerciales y solicitar financiamiento de 32 millones de pesos. Bajo la presidencia de Guadalupe Victoria, se capituló la última resistencia española atrincherada en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Así, el 18 de noviembre de 1825 fue abandonado por la última guarnición española, y de esta manera terminó la lucha militar con España. Luego de esto, surgió una nueva confrontación para decidir la forma de gobierno, si sería república federalista o centralista. La francmasonería se estableció en México desde el siglo XVIII. Existían dos tipos de masonería: el rito escocés, que defendía las ideas conservadoras. Estaba conformado por propietarios, comerciantes, alta jerarquía católica y los altos mandos militares. El ritual yorkino, apoyado por el estadounidense Joel Poinsett, a partir de julio de 1825, se basaba en ideas estadounidenses y fomentaban una idea antihispanista propuesta por el presidente estadounidense James Monroe: América para los americanos, mejor conocida como la Doctrina Monroe. Así aparecían los partidos conservador y liberal, de tendencia centralista y federalista. El motín de Cordada, llevado a cabo a finales de 1828 por Lorenzo de Zavala y José María Lobato en contra del presidente Victoria por considerar que éste había apoyado el triunfo del general Manuel Gómez Pedraza para el siguiente periodo. Los enfrentamientos entre las logias harían que hasta el vicepresidente Nicolás Bravo, representante de la logia escocesa, contraria a la del presidente, que era yorkina, se levantara en contra del gobierno. El presidente Victoria nombró a Vicente Guerrero para combatirlo. Bravo fue derrotado y hecho prisionero en Tenancingo. El Tribunal Supremo le perdona la vida aceptando el destierro temporal hacia Ecuador y regresa al país en 1829. En medio de la inestabilidad política, España no dejó de llevar a cabo intentos de recuperar el territorio mexicano. Es por eso que en 1827 el Congreso emitiría un decreto para que ningún español peninsular, incluyendo al credo, tuviera puesto alguno en la administración pública hasta que España no reconociera al nuevo gobierno. Una vez terminado su mandato, Guadalupe Victoria se retira por ese momento a la vida privada, y para la clase política se tendría que empezar a tratar de encontrar una forma de gobierno más representativa del naciente país.